comentábamos en el sumario, está ya aquí con nosotros el doctor Vicente Herrera, médico cirujano del Hospital Universitario Infanta Cristina en Parla, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Vicente, un verdadero placer tenerte con nosotros. Muy buenos días, pastor, para mí también. Estaba deseando ya que volvieras nuevamente, hombre, después de algún tiempo que estuviste aquí con nosotros. Tiempo, así es. Sí, hablando de cosas tan interesantes, ¿no? En aquella ocasión, digamos, la monografía se basó fundamentalmente sobre el hígado y sobre tu trabajo como cirujano, ¿no? Y lo asombroso de ese órgano. Pero hoy vamos a hablar de otro órgano también singular, especial en nuestro cuerpo y que realmente tiene cosas sorprendentes, ¿no? Nos estamos refiriendo sin lugar a duda al corazón, querido Vicente. El corazón es uno de los órganos más sorprendentes. Cualquiera de ellos es realmente maravilloso, pero el corazón es un órgano que por distintas circunstancias daría para hablar, por supuesto, muchísimas horas, ¿no? Muchísimos días, y no alcanzaría seguramente toda una vida para hablar realmente de todo lo que se puede decir. Pero bueno, sintetizando un poquito, es un órgano impar, o sea, es uno solo, no es como el riñón o los pulmones o el propio hígado, que aunque parezca un solo órgano, en realidad son dos. Están fusionados. Wow, están fusionados y cada uno tiene su propio sistema circulatorio, o sea que podría vivirse solamente con la mitad del hígado, incluso con un cuarto, como lo hemos comentado en alguna ocasión. En aquella ocasión. Pero el corazón es otra cosa, necesariamente tiene que estar, porque si no, no hay posibilidad de vivir. Es el primer órgano en desarrollarse en el embrión humano. Claro. Parece increíble, pero ya a la segunda semana de gestación, cuando la mujer ni siquiera sabe que está embarazada, ya hay un esbozo de corazón, de células del corazón contrayéndose, y a mí me recuerda a esos pajaritos que están en el nido aprendiendo a batir las alas, porque claro, tienen que en un momento dado lanzarse al vacío para volar. Claro. A mí se me ocurre que el corazón en ese momento se está como probando, como ejercitándose, para luego, cuando esté formado completamente, empezar a ejercer su función. Y es el último en dejar de funcionar. Cuando el corazón deja de hacer circular la sangre en el cuerpo, pues no hay posibilidad de vivir. Uh-huh. O habría posibilidades artificiales, ¿no? Conectándolo a una bomba de circulación extracorpórea, pero eso es otra cosa. Pero de momento nuestra tecnología... En condiciones normales, el hombre, cuando el corazón se para, emite o efectúa el último latido, pues la vida se acaba. Sin lugar a duda. Fíjate tú, estamos hablando de nuestra ingeniería, diseño, arquitectura, que todo eso tiene el corazón comparado con ese órgano, ¿no? Nosotros todo lo que hemos diseñado no va a tener la capacidad de la durabilidad que ese órgano representa, ¿no, Vicente? Claro, se puede decir que el corazón es un motor, así como el coche tiene un motor que hace que se desplace, pues el cuerpo tiene una especie de motor, es una bomba impulsora, pero bueno, uh-huh, podría decirse también que es una especie de motor que hace que circule la sangre, que es fundamental. Claro. Porque esto es un descubrimiento relativamente reciente. Quiero decir que la humanidad sabía que había sangre, evidentemente, pero un poco el concepto era como que había una cantidad de sangre que estaba en forma estática, digamos como un lago. Y en el 1500 aproximadamente, precisamente un médico español, Miguel de Servet, aragonés, caramba, no solamente médico, era astrónomo, era teólogo, era un verdadero polímata, como se dice. Sí, gente... Creo que fue realmente por la Inquisición, fue perseguido Servet, si no me equivoco. Se supone que murió en la hoguera por orden de Calvino. Sí, señor. Sí. Tuvo un primer juicio en el cual se le condenó en ausencia. Eso y en el segundo... No era la Inquisición, eran los otros, porque esto realmente estamos hablando de la Reforma, ¿no? Sí, y Calvino tiene que ver con ella, también tenían sus fundamentalismos, ¿no? Exactamente. Bueno, decíamos que Miguel de Servet fue quien primero describió, el hecho de que la sangre fluye constantemente, pero también que había un circuito en el cual la sangre pasa por el pulmón para cargarse de oxígeno y luego distribuirla por todo el organismo. Uh-huh. Hubo otro inglés llamado Harvey que fue quien completó la descripción, pero probablemente el primero fue este hombre compatriota aragonés. Uh-huh. Y sí, cualquier órgano que uno vea es una obra de ingeniería perfecta, pero el corazón, por ejemplo, es, como decíamos, una especie de motor
pero mucho más eficiente que cualquiera que haya podido desarrollar el hombre. Claro. Es un motor que, como dicen los jovencitos, trabaja 24/7. 24 horas de cada día de la semana y del año. Claro. Y eso durante 80, 90 todo años. Todo el periodo de vida. Antes los antiguos vivían más, está escrito que vivían cientos de años, ¿no? 969 está escrito que vivió en Matusalén. Bueno, mi propia abuela llegó hasta los 101 años. Wow. Y la pastora Victoria le he escuchado decir un par de veces que va a llegar hasta los 120. Sí. Y yo digo, ¿por qué puede ser? ¿Por qué no? Ella se cuida mucho y se sabe que quien es obediente al Señor tendrá una larga vida, así está escrito. Y no, por lo menos estamos llamados todos a administrar bien lo que realmente corresponde a nuestro organismo, ¿no? Porque una buena administración es necesaria independientemente del tiempo. Hombre, normalmente si hay un buen cuidado, evidentemente va a dar un poco más de sí nuestro proceso vital, ¿no? Y cuánto vamos a... en ese sentido, agredir la máquina, digamos, para que acorde nuestra vida, ¿no? Es cierto que a veces viene con defecto de fábrica y luego si tenemos 5 minutos les voy a contar un relato que en ese sentido, pero que es un órgano, es un motor que no requiere ni de revisiones, ni de cambios de aceite, ni de filtros, ni solamente basta con comer más o menos sano, hacer un poquitito de ejercicio y tener una vida más bien tranquila y no dejarse agobiar por este mundo actual, por este estrés que es lo normal, ¿no? Lo normal es querer trabajar para tener cada vez más cosas y tener éxito en el trabajo y realmente entrar en una vorágine de consumo y de vivir en forma acelerada. Claro. Eso, claro, el estrés ese no es bueno para las coronarias. Por cierto, preparando esta clase estuve buscando un poco el nombre de dónde viene el nombre de coronarias. Ajá. Todos los órganos tienen su arteria propia, ¿no? Los riñones tienen su arteria renal, los pulmones sus arterias pulmonares, pero el corazón no tiene arterias cardíacas, tiene arterias coronarias. Uh-huh. Entonces, yo he recordado, claro, que uno cuando piensa en el corazón no tiene esa forma que uno ve en cualquier esquema que cualquiera pueda haber visto en un dibujo, pero tiene una forma parecida. Podríamos decir que tiene una forma como de fresa o de pera, con la parte más ancha hacia arriba y la punta hacia abajo. Y también podíamos compararlo con un rostro, con una cara, con la parte más ancha hacia arriba y afinándose en el mentón hacia abajo. Claro. Y si pensamos en una figura con una corona de espinas como está escrito que tenía Jesús de Nazaret, hay que pensar que las arterias coronarias son dos y tienen una parte del recorrido es horizontal, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, uh-huh. Y en conjunto entonces uno puede ver o entrever más o menos cómo quedaría dispuesta una corona de espinas en una cabeza de Jesús de Nazaret. Claro, este caso por eso no es casual el nombre, se llaman arterias coronarias porque hacen referencia seguramente a ese hecho. Esa idea, ¿no? Sí, de una corona de espinas a nivel más o menos de la frente de una cabeza. Oye, qué bonita figura, ¿no? Porque qué interesante, porque el símil que se está haciendo realmente es la referencia al respecto del amor, al respecto de ese sacrificio de Cristo, ¿no? Que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestra vida, nuestro corazón, querido Vicente. Sí, no, y no es casual tampoco. Yo, claro, como siempre digo, ¿no? Yo cada vez creo menos en las casualidades. Yo veo que no es casual esa disposición, porque las arterias generalmente tienen como si fuera un árbol, ¿no? Un tronco uh-huh. principal, luego salen 2 ramas grandes o 3 y luego ramas cada vez más pequeñas. Y podría pasar lo mismo también con el corazón. Y sin embargo, como le acabo de decir, una parte de ese tronco principal tienen una y otra una disposición tal que en conjunto parecen hacer una especie de corona. ¡Wow! ¡Qué interesante! No es casual, ¿eh? No es casual tampoco, claro, que Jesús de Nazaret haya muerto crucificado así con los brazos abiertos, ¿no? Como corazón, queriendo abrazar a la humanidad y perdonándole de... Sin lugar a duda, el corazón prácticamente reventado a causa de la asfixia y demás, ¿no? Que es lo que nos comenta un poco el Evangelio. Pero vamos a comentar un poquito más en la parte que constituye, por ejemplo, el mismo tejido del corazón. Es un tejido prácticamente diseñado para contraerse y expandirse, ¿no? ¿Cómo está este diseño? Cuéntanos. Es maravilloso realmente. Y aquí también tengo que mencionar a otro investigador español de Valencia, un doctor llamado Torrent Guasp. Fue el primero que descubrió que el corazón empieza a formarse de una forma tan precisa que habría que compararlo con una especie de bufanda. Wow. E imaginar que ambos extremos se van enrollando sobre sí mismos y luego terminan de torsionarse para formar
esta estructura tan exacta, porque el corazón parece una estructura, en fin, sólida, pero es hueca, lógicamente, y no solamente tiene un espacio, tiene 4 espacios, sí, 2 aurículas y 2 ventrículos, para permitir que la sangre haga esos 2 circuitos. Primero que vaya al pulmón, luego con la sangre oxigenada vuelva al corazón y de allí termine de ser proyectada y distribuirse en el organismo. Y le decía que este hombre, Torren Guas, fue el primero en describir este hecho, y eso explica cómo el corazón no solamente tiene la capacidad de contraerse y entonces, digamos, estrujarse como si uno estrujara una esponja y el agua sale despedida. No. Al mismo tiempo que la sangre sale proyectada por el ventrículo izquierdo, el más potente, al mismo tiempo otra parte del corazón hace una verdadera succión activa, absorber, claro, wow, para atraer la sangre hacia sí misma, hacia el corazón. De ahí el sentido de la bomba, ¿no? Claro, en un sentido aspira y en el otro impulsa, digamos. Sí. Yo cuando estudié anatomía, allá por el año 80 y tantos, hace 40 años, el concepto era que solamente el corazón expulsaba la sangre, pero luego la sangre venosa venía por una especie de presión residual llamado bisatergo. Pero hoy no, hoy se sabe que hay una verdadera aspiración activa, enérgica, wow, casi tanta como la que proyecta luego la sangre para distribuirla por todo el organismo. Claro, esto es súper interesante, pero además de tener esas características con este tejido que está diseñado para cumplir esa función y la va a cumplir a través de todo el proceso de la vida sin parar, porque aquí no hay tregua y no para, nosotros somos los que descansamos, el corazón no sigue funcionando de una manera sorprendente. Tiene también una red eléctrica ese corazón, ¿no? Porque no solamente son ese tejido, digamos, del músculo que está funcionando, sino también tiene una red eléctrica que cumple funciones variadas, no es una misma función. ¿Cómo está esto, Vicente? Es complejísimo y es alucinante, como se dice, porque aunque parezca una estructura de carne solamente, en realidad tiene más células neuronales que células musculares. Wow, fíjate. Claro, las células son las que se ven, y las neuronas son más finitas, por así decirlo, y no se ven si no es con un microscopio, pero, insisto, tiene más células neuronales y algunas están agrupadas formando centros que autogeneran el impulso eléctrico que hace que el corazón funcione. Ahí se sabe que cuando a una persona o a un animal se le extrae el corazón, sigue palpitando aunque esté completamente separado del órgano. Bueno, el ser humano también, cuando vemos las intervenciones, cuando le quitan para lo que sea, así el corazón todavía sigue funcionando, exactamente, ¿no? Exactamente. Y le conectan a la máquina que está haciendo esas veces, y es increíble, imagínate toda esa máquina comparada realmente con ese pedacito que está puesto ahí sobre el lugar en el que tienen que trabajar los especialistas, ¿no? Pero no solo eso, sino secreta hormonas también el corazón. Wow. Hay una hormona. ¿Y cuál es la función esta? Voy a ello. Que por cierto lo descubrió un compatriota mío de Córdoba, pero de Argentina. De Argentina. Un doctor De Boll. Fue el que descubrió que una parte del corazón en una de las aurículas secreta una hormona que es capaz de ayudar a expulsar sodio y volumen, porque el sistema circulatorio tiene que tener aproximadamente 5 litros de volumen de sangre. Y si aumenta ese volumen, pues es malo también porque aumenta la presión y el corazón lo sufre. Claro. Así que hay hormonas que regulan que se conserve el sodio cuando hace falta, pero el corazón también tiene la propiedad de expulsar el sodio cuando sobra. Wow, o sea que estabiliza, digamos. Hay un verdadero equilibrio, claro, y en uno de los cuales participa activamente el corazón. Sí, es complejísimo, es interesantísimo. Claro, interesante. Oye, cuéntanos un poco esto, la conexión, por ejemplo, que la primera fase parece ser es que va a los pulmones para oxigenar y luego retornar y bombearlo nuevamente al sistema circulatorio, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Cómo es más o menos un poco el proceso que, sinceramente te digo, es sorprendente, ¿no? Es mucho más inteligente que nosotros. Es muy sorprendente, claro. Le decía entonces, el corazón tiene 4 cavidades, 2 derechas y 2 izquierdas. De las 2 derechas, la superior es la aurícula. Allí llega la sangre de todo el organismo. Y esa sangre pasa al ventrículo derecho, es proyectada al pulmón por la arteria pulmonar, regresa del pulmón ya oxigenada a la aurícula izquierda, de allí pasa al ventrículo izquierdo, que es el más potente, y de ahí sale por medio de la arteria aorta, no de la vena aorta que muchas veces la gente dice, sino es la que más conocemos, aorta, ¿no? La arteria aorta, que tiene un grosor como un dedo pulgar de un adulto. Wow.
y por ahí pasan pues aproximadamente 5 litros por minuto de sangre. Wow, y esas arterias tienen que tener ese diseño específico para poder trabajar, de una forma digamos. Increíble, claro. Wow, en alguna cirugía por ahí hay una lesión de la aorta y claro, sale un chorro proyectado que en 2 minutos o en 3 minutos se puede sangrar el paciente. Puede sangrar el paciente, claro. Wow, yo me acuerdo cuando trabajaba en asistencia taurina, una vez a un paciente que el asta del toro le rompió la arteria femoral. Wow. Y me acuerdo que había un quirófano móvil a unos 15 metros de la plaza de toros y había un reguero de sangre que asustaba verlo. No se murió de milagro. Wow. Pudimos controlar la hemorragia, pero fue un hecho realmente milagroso. O sea que hay que trabajar, pero prácticamente de una manera inmediata, digamos. Por suerte estaba con un traumatólogo cubano, me acuerdo, que también tenía experiencia en trauma y en heridas importantes, y entre los dos pudimos controlarlo. Wow. Y el paciente sobrevivió. Afortunadamente, realmente, ¿cuántos hemos visto que han fallecido? Por eso el Paquirri me estoy acordando, porque él tuvo también... fue uno de los últimos, y Manolete, y tantos otros. Una situación realmente difícil. Oye, cuéntame un poco sobre las válvulas cardíacas, porque no sabemos ni cuántos son, ni cuál es la función y la tarea que desempeñan, y su diseño muy exquisito para poder funcionar, ¿no? Porque son válvulas, nunca mejor dicho. Son válvulas, como toda válvula, es un dispositivo que permite que un fluido, ya sea gas o líquido, circule en un sentido pero no en el otro. O sea, no hay retorno, digamos. No hay retorno, exactamente. Hay 4 válvulas principales, 2 en el propio corazón, las que separan la aurícula del ventrículo de un lado y del otro, y por otra parte, pues las arterias pulmonar y aorta también tienen que permitir el paso de la sangre desde el corazón hacia el pulmón, pero no regresar en ese sentido, sino regresar por las venas pulmonares. Sí. Y la aorta lo mismo, la aorta expulsa la sangre del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo, pero no debe permitir que refluya, porque si no, esa es una de las causas de enfermedades del corazón, las insuficiencias valvulares. Y a veces hay que hacer cirugías complejas para poder reemplazar esas válvulas. Oye, fíjate, yo he trabajado en sistemas circulatorios pero hidráulicos, y realmente es muy interesante porque el diseño... Es lo mismo, básicamente. Sí, las válvulas de antirretorno son fundamentales, porque si no, no se puede trabajar y garantizar el flujo a una estabilidad, digamos, de presión y de circulación en todo el sistema. Esto es interesante, y los diseñadores... El hombre no ha inventado nada que no esté inventado en la naturaleza. Sí, claro. El que se piense que ha diseñado una válvula en un motor y se crea que ha inventado algo, no, ya está todo inventado, como dice el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Wow. Y esas válvulas están abriéndose y cerrándose continuamente durante todo el proceso de la vida. Exactamente, continuamente. 70 veces más o menos por minuto en promedio se abren y se cierran para permitir que circule la sangre, claro. Wow. Y hay alguna regeneración en este tejido, es decir, es como un organismo vivo, también cada parte del corazón se va regenerando a sí mismo. ¿Cómo está esto, doctor? Porque esto es tremendo. Yo recuerdo ver los desgastes por el funcionamiento de un sistema de circulación, y aunque le parezca mentira, tiene un tiempo de vida útil, ¿no? ¿Cómo están estas válvulas del corazón? Las células en general se pueden reproducir y se pueden reemplazar. Incluso las neuronas, que se pensaba que no tenían esa propiedad, claro, sí que la se tienen. sabe que sí, claro. Hay órganos que lo hacen con muchísima más facilidad, como por ejemplo el hígado, ya lo hemos hablado en otra ocasión. Exacto. Pero en general todas las células del cuerpo tienen esa capacidad de duplicarse durante un cierto número de veces durante la vida de la persona. Wow. Lo que pasa es que, claro, hoy en día los cuerpos sufren otro tipo de ataques que hacen que globalmente se vaya deteriorando, y finalmente el corazón, como tantos otros órganos, termina por empezar a funcionar de una manera insuficiente, claro. y finalmente, claro, ese organismo no puede seguir viviendo. Pero tiene también su propiedad de autorregeneración. O sea, claro, todo se está regenerando en el cuerpo, digamos, desde el punto de vista celular. Lo hemos hablado en alguna ocasión, el cuerpo se cambia todas sus células aproximadamente unas 3 veces a lo largo de la vida de la persona. Fíjate, claro, realmente. Todas sus células. Claro, eso es tremendo, ¿no? Prácticamente somos, digamos, regenerados en ese periodo de tiempo, y no somos lo que éramos antes, ¿no? En ese sentido. Sería pero no es simple y llanamente por dialéctica que en alguna medida esto ocurre, sino que realmente hay una regeneración de los tejidos, ¿no? Claro. Cada vez más deficiente, me imagino, al final de la vida, ¿no? Y evidentemente, claro. Pero que sí, como decía el poeta, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y es verdad, nuestras células han cambiado, nuestra conciencia no. Seguimos siendo usted Pastor Luchi y yo Vicente Herrera, pero
pero nuestro cuerpo no es el mismo, claro. O sea, claro, que es realmente una cuestión sorprendente. Y además de esta capacidad eléctrica que no funciona por igual tampoco, porque hay diferentes, entiendo, ¿no? Diferentes partes que afectan para que funcione de una manera u de otra el propio corazón, ¿no? Y esto también es muy sorprendente porque tiene ritmos, tiene pausas, tiene cosas que tiene que respetar, ¿no? Tiene un propio sistema, digamos, neurológico, por así decirlo. Hay un centro en la aurícula derecha, que es donde se origina el impulso y luego se distribuye por unas redes neuronales, unos haces, como si fueran nervios, dentro del propio corazón, para que ese impulso eléctrico se distribuya hasta la última de las células miocárdicas y en conjunto se contraigan al unísono y en forma, digamos así, normal, fisiológica. Claro, esto es muy interesante. Mary Poppins decía 1, 2, 3 al compás, ¿no? Así que claro, esto tiene que mantener un compás, porque esto es un elemento también que tiene su forma de regular este sistema eléctrico, doctor, sí, ¿no? Exactamente. De todas formas, yo venía pensando, aparte de lo maravilloso que es la anatomía, el funcionamiento del corazón como un órgano palpable, yo venía pensando en cómo, en fin, cómo está escrito la cantidad de funciones que uno le puede atribuir al corazón, no solamente la de impulsar, la de hacer un trabajo físico. Está escrito en la Biblia aproximadamente 876 veces, según los que cuentan. La palabra corazón viene escrita casi 900 veces. Y en todos los casos hace alusión no solamente, o sea, no pone que sea un simple pedazo de carne. Claro. Lo menciona, lo designa como asiento tanto de las decisiones como de los afectos, como la memoria, como la inteligencia, como los, en fin, un montón de facultades, las emociones. Claro. Es muy curioso porque esto, claro, no se puede, no es una cosa que se pueda probar científicamente. Uno puede probar la fuerza con la que se contrae el corazón o la cantidad de litros que proyecta en cada minuto, pero ¿cómo se hace para demostrar en última instancia que una emoción sale del corazón? Claro. Pero claro, cuando uno lee la Biblia durante un cierto tiempo y ve que no hay equivocación, y cuando ve que, por ejemplo, la palabra cerebro creo que no viene descrita ni una sola vez, sí habla de la mente, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Claro, eso es fundamental. O sea, te incita a que pienses, ¿no? A que escudriñes, a que investigues. Pero hay muchísimas menos citas que hacen referencia al intelecto y en cambio hay muchísimas más que hacen referencia al corazón. Y hay tantas citas que realmente a mí me han dado mucho que pensar, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro. Ahí traje apuntadas unas cuantas, pero ahora mismo estaba pensando en María. Está escrito que cuando María dio a luz y tenía su bebé ahí en un pesebre miserable, yo pienso cuando recibió esos personajes que venían desde el lejano oriente, que eran o magos o astrólogos, no sabemos bien qué eran, pero eran gente importante, que venían con regalos muy costosos. Y esa niña, porque era una niña María cuando dio a luz al Salvador, claro. Que a lo mejor no la conocía más que su círculo íntimo, y sin embargo se enteraba de gente que venía de tan lejos a interesarse por esa personita que había nacido, y dice que María guardaba esas cosas en su corazón, en su memoria, ¿no? Y como eso, tantas otras facultades que se le atribuyen al corazón. Claro, ¿no? Y una espada traspasará, dice, tu corazón, ¿no? Le profetizan sobre lo que realmente iba a sufrir a causa de su niño, ¿no? En el templo. ¿Te acuerdas de la profecía de Simeón, que él estaba esperando, ¿no? Realmente al niño? O sea, sinceramente, en este sentido, la Biblia está señalando aquello. Y en alguna forma, aunque realmente está comentando del corazón, está hablando de lo más profundo del ser, ¿no? Porque hay otras partes en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, en que el riñón desplaza al corazón. Entonces, se refiere al asiento de las emociones,
emociones. Era también en alguna medida lo que ellos pensaban, ¿no? Pero qué duda cabe que este órgano, que también tiene sensibilidad, también tiene neuronas, como nos estás señalando, evidentemente está en el eje fundamental de la vida, ¿no? Porque se considera realmente la esencia. Si falla el corazón, si para el corazón, todo lo demás muere aunque esté bien, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido realmente está tan bien expresado esto y hay que considerarlo, pero sigue siendo importante. Y sobre todo una cosa que son las 9:31, si te parece, no sé si querías comentar algo más para añadir allí, porque me gustaría ir un poco a las enfermedades y luego después si nos puedes recomendar qué es bueno para que no con demasiada frecuencia o demasiado pronto enfermemos y cuidemos bien la bomba de funcionamiento, ¿no? Vamos a ir a las enfermedades, pero antes me gustaría, o ahora o después del corte, lo que acaba de decir acerca de la memoria que puede tener el corazón y la memoria celular. Porque Fíjate. No sé si tenemos tiempo ahora o luego del corte, pero no, tú sigue, hace un tiempo me llegó a mis manos un libro de un cirujano que no es un cirujano cualquiera, es el que hizo el primer trasplante de corazón en España, un barcelonés o catalán llamado Carals. Y entonces él tiene registrados varios casos en los cuales la persona que recibió un trasplante de otra persona empezó a notar cambios en su persona, en su personalidad, fíjate. Cambios por ejemplo, en afinidades culinarias, incluso en inclinaciones sexuales, incluso en cosas tan banales como ser de un equipo de fútbol y de pronto tener interés por otro que es el rival. Claro. O sea, cosas difíciles de explicar. Y hay un concepto nuevo en medicina que es el de la memoria celular. Así como decimos que el corazón tiene un sistema neurológico y que podría recordar cosas. Guardar información en todo caso, ¿no? En conjunto el corazón, ¿por qué no? Podría también recordar cosas vividas por la persona que antes lo portaba. Y en ese sentido yo puedo dar fe de una persona que no me lo comentó a mí, sino a mi mujer, o sea, es lo mismo, es de primera mano. Una persona que justamente recibió un corazón de otra persona y empezó a tener sensaciones propias de una niña, una jovencita. Por ejemplo, en música, ella le gustaba la música clásica y de repente empezó a interesarse por el rap o por el reggaetón. O empezó a gustarle un músico así joven como puede ser estilo, Justin Bieber o una cosa así. Música. Y claro, tanto le interesó y encima recordaba que estando lógicamente dormida, anestesiada, le pareció haber escuchado al equipo que traía el órgano de un sitio distante de España, como decir, por ejemplo, no sé, supongamos de Galicia, ¿no? Qué viento tan fuerte que hacía en La Coruña. Estoy imaginando cualquier sitio, ¿eh? O sea, como que si tuviera oído, percibiera también lo que estaba ocurriendo. Hay casos descritos de personas que están anestesiadas y sin embargo escuchan. Creo que hay demandas a algún cirujano que hizo un comentario así jocoso o de falta de respeto, y creo que ha habido demandas en ese sentido. Pero bueno, el caso de esta mujer aparentemente escuchó algo así que le hizo, digamos, tener un dato fiable de dónde podría provenir ese órgano. Y se puso a investigar, se enteró de un accidente de tráfico de una niña jovencita y que resulta que fue quien había sido la donante. Carambas, fíjate. Y entonces creo que ahí tengo un testimonio del cual yo puedo dar fe hasta pues bastante de que puede ser real. Claro, es realmente sorprendente, ¿no? Y lo que nos vamos en alguna medida enterando, aprendiendo hoy que estamos hiperconectados y que realmente la información se va sabiendo muchísimo más rápido, nos sorprende realmente que va más allá de lo que nosotros imaginamos o los parámetros que a veces planteamos, y que es mucho más desafiante este diseño inteligente que realmente nosotros creemos que es una obra de Dios y otros atribuyen a cualquier otro punto, ¿no? Pero que sin lugar a duda es sorprendente es, y esto no ha salido de la casualidad, querido Vicente. Y además de hablar del corazón, ahora vamos a hacer algo que realmente está vinculado también al corazón, a las emociones y a su vida, y es que hoy está cumpliendo 15 años. Así que muchas gracias. Un placer. Bueno, aquí en esta casa todos cumplimos solamente 15 años. A partir de eso ya no los contamos, ¿eh? Así
Hemos dado otra vuelta alrededor del sol. Efectivamente. Pues nada, doctor Vicente, un feliz cumpleaños realmente. Ahora después, cuando acabe toda la historia, nos tomaremos un cafelito o alguna otra cosa más que se fuera menester, y que lo sigas cumpliendo realmente bien. Te pregunto la edad o no te pregunto la edad, porque a las damas sí que no hay que preguntar, pero a nosotros nos da igual. 62 vueltas 60 y yo apunto también, somos casi juntos. Y ahí nomás, Sí, efectivamente. A mí el día 31 ya, o sea, a punto de 62 también. No es mucho más joven que yo. Sí, no, hombre, tú más joven que yo, así que efectivamente, unos días aunque sea. Pero muy contentos de tenerte en este día especial. Oye, de verdad, gracias por el tiempo, porque eres muy ocupado y te has tomado este tiempecito para venirnos a hablar de estas cosas lindas realmente del corazón, y que evidentemente estamos aprendiendo tanto contigo. No sé si querías dar algunas palabritas, decir algo ahora que te está escuchando el mundo mundial, como diría Manolito Gafotas, aquí de la audiencia. No, era lo que acabamos de hablar de la memoria celular y de la memoria que podría y puede transmitir el corazón cuando se trasplanta. Claro, que es sorprendente. Bueno, vamos a saludar también al pastor Joaquín Yebra, que ya está aquí con nosotros, y él siempre viene antes, y el que viene antes en alguna medida pues tiene una mayor porción. Pastor Joaquín, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, y una alegría, un privilegio poder estar aquí con vosotros, conocer al doctor y a toda la audiencia. Claro que sí, qué sorprendente esto de la memoria, ¿no? Así que ahora los médicos tienen que tener cuidado lo que hablan en quirófano, porque hay células que pueden registrar, pueden grabar cosas, ¿no? Y es interesante, desde luego, todo ello. Bueno, vamos a seguir a fin de que podamos, no sé si quieres añadir algo más o vamos ya a las enfermedades y recomendaciones. No, aquí ayúdanos, que tú eres aquí el máquina, así que mira, para poder hablar del corazón necesitaríamos muchos más programas, desde luego, porque así está siendo un poco, digamos, abuelo de pájaro, ¿no? Mirando un poquito así por encima, y realmente, pues, por eso lo más importante sería ir a este tema: cuáles son las enfermedades más frecuentes, si quieres, y qué recomendaciones darías a las personas que aquí te estamos escuchando. Adelante, Vicente. Lo que decíamos, el oxígeno tiene que distribuirse por todo el organismo a todos los órganos para que funcionen bien, y el corazón no es una excepción. El músculo cardíaco debe recibir su aporte de sangre por medio de las arterias coronarias, y hay que pensar que es como la gente que tiene una cierta edad y que ha visto que antes los tubos de plomo que llevan el agua en las casas se pueden tapar con el sarro. Uh-huh. Hoy se utilizan productos, materiales distintos para evitar eso, pero hay casas que todavía tienen esos sistemas, y las canilleras pueden taparse con el sarro, y las arterias coronarias pueden taparse con placas de ateroma, que vendría a ser lo mismo. Wow. Entonces, la mejor forma de prevenir eso es la dieta sana, evitar las grasas, evitar el colesterol, evitar la tensión arterial. Hay que tratar de mantenerse en un peso lógico, ¿no? O sea, evitar los excesos, el exceso de peso corporal, no tener la tensión alta, hacer un poquito de ejercicio y comer sano. Básicamente, con esas 4 cosas una persona puede vivir muchos años, y si se evita el estrés, que es el otro gran enemigo de las coronarias, una persona puede tener la expectativa de vida que le corresponde. Hoy en día, aproximadamente 80 y tantos años. Uh-huh. Las mujeres un poquito más, los hombres que tenemos que trabajar más un poquito menos, claro. pero más o menos esa edad. Y el corazón, al respecto de ellas y ellos, ¿cómo está? ¿Son más o menos en similar? ¿Hay algunas particularidades entre los varones y las mujeres? ¿Cómo está eso, doctor? Son similares, sí. Lo único que, por ejemplo, el tabaco, que es el gran enemigo de las coronarias, en las mujeres que están en edad fértil y que tienen estrógenos circulantes en sangre, de alguna manera están protegidas. Cuando llega la menopausia y cae el nivel de estrógenos, se dispara el número de infartos en las mujeres. Wow. Porque, como decíamos, cuando las coronarias se tapan, si no llega sangre oxigenada a una parte del músculo cardíaco, se puede necrosar, ocurre un infarto. Uh-huh. Y si es una ramita pequeña, a veces el paciente ni se entera que ha tenido un infarto. Otras veces sí tiene un dolor intenso, que está descrito como uno de los dolores más intensos que puede tener la persona, junto con una neuralgia del trigémino y tal vez una pancreatitis y un cólico ureteral del riñón. Y el infarto también es uno de los dolores más intensos que se pueden tener.
Y si es una arteria muy grande, una de las ramas principales, pues ocurre muchas veces una muerte súbita, no hay nada que hacer. El paciente muere en 2 segundos. Claro. Así que hay que cuidar las coronarias para que la sangre pueda circular y transmitir vida, que eso es, la sangre circulante es vida. Y la manera es una alimentación, digamos, bajo en grasas, en todo caso. No es que no se puedan comer grasas, pero no abusar de ellas. Pero no abusar de ellas, pocas, ¿no? Yo realmente es que hay algunos que la grasa es abundante y evidentemente genera problemas, esto en el tema de las arterias. Y el ejercicio físico, como bien has señalado, que también es necesario, ¿no? Y luego procurar el estrés es 4, es 5 y es 6, ¿no? Porque realmente es lo que es también en ese sentido, digamos, proclive para producir este tema de, digamos, de cuestiones arteriales, y en el tema del colesterol, triglicéridos, me imagino también, ¿no? Porque estos son... Y hay un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no? Ahí está el HDL, que es el colesterol bueno, que si está elevado hasta ciertos límites es bueno, y el LDL y el VLDL, que son los malos, junto con los triglicéridos, son los que tienen más capacidad de adherirse al endotelio de las arterias y ir tapándolas progresivamente. Claro, y eso sería, digamos, evitar un tipo de alimentación excesivo en carnes, por ejemplo. Sobre todo en carnes y en grasas animales. La carne magra, digamos que no es mala, pero la grasa rica que la envuelve, pues esa es... Es que el sabor está en la grasa. Muy poquita. Esa hay que evitar, efectivamente, tomarla. Así que muy interesante esto de las enfermedades, cómo proteger, cómo cuidar, es necesaria en ese sentido la recomendación de parte del doctor. Visto esto, el tema de la salud y del corazón, ¿qué te gustaría realmente comentar? Aparte de eso, ya en libre, lo que tú quieras decir, porque creo que tienes alguna cosa que querías introducir en este espacio, ¿no? Puede ser alguna historia que querías contar, porque me dijiste, si hay 5 minutos yo lo necesito. Interesante que me gustaría... Claro, pues sí. Adelante, es el tiempo, nos quedan 10 minutos. No, en realidad son 2, ahora que lo pienso, y el más importante lo voy a comentar primero. Me gusta cada vez más referirme a eso, al órgano como asiento de tantas cosas que no son físicas, ¿no? Que como son las emociones, la memoria, la inteligencia, la capacidad de decidir. A mí me gusta contar con orgullo que cuando conocí a la que es mi mujer, esto fue en abril, en Semana Santa de hace muchos años, a los 3 meses prácticamente, esa mujer fue capaz de tomar una decisión que no se puede tomar con la cabeza. Como decía Pascal, ahí el corazón tiene razones que la razón no siempre entiende. ¿Cómo se puede entender que una persona muy jovencita deje a su medio, deje su trabajo, venda su coche y sus pocas cosas, y con su niño que tenía en ese entonces 4 años, se fuera conmigo ahora, como quien dice, a la otra punta del mundo, a la Argentina? Una decisión como esa no viene de la cabeza para mí, no es una decisión cerebral. Y bueno, pues, pero ella lo tuvo claro, digamos que ella ya era creyente, ella vio en mí, por las razones que sea, el hombre que le correspondía, claro, y no tuvo dudas. Uh-huh. Eso, como le digo, una decisión como esa tan importante, tan trascendente, yo creo que no viene del cerebro, viene de otro lado. Y no lo tengo dudas que viene del corazón. Uh-huh. Y lo otro que quería comentar es una especie de cuento en realidad. Una vez me llegó por internet. Parece ser que había un cirujano, un cardiocirujano, que era muy bueno en lo suyo. Era jefe de un servicio de un hospital muy grande de Madrid, recibía casos complejos de toda España y de toda Europa. Él se dedicaba a hacer la parte importante de la cirugía, o el trasplante, o cambiar una válvula, como hablábamos antes. Wow, claro. Y sus ayudantes eran quienes recibían al paciente, hacían el preoperatorio, incluso quienes abrían el tórax y luego lo cerraban, y él estaba solo para la parte más importante. Y un día tenía que operar a un niño de 8 años, y lo que nunca hacía fue a verlo. Y le comentó: mira, niño, tú tienes la suerte de estar en un hospital muy grande donde podemos resolverte tu patología. Tenía una cardiopatía congénita. Uh-huh. Tenía 8 años y ya estaba prácticamente con el corazón sin funcionar. Claro. Y el niño, cuando el cirujano le comentó que iban a abrirle el corazón y hacerle una reparación, dijo: pero entonces lo va a ver a Jesús.
Y el cirujano, claro, no era religioso, no era ateo seguramente, dijo, no, niños, te cuento, tú tienes una especie de motor en tu pecho, es como el motor de tu coche, lo vamos a reparar. Sí, pero si usted me abre el corazón no va a ver a Jesús. Que no, niño, te estoy diciendo que el corazón es una especie de motor y tal, que sí, que lo he entendido, pero esto me lo enseñó el pastor en la escuela dominical. Si usted me abre el corazón, lo tiene que ver a Jesús. Wow. Bueno, el hombre se fue, ¿no? El cirujano se fue. Y me lo imagino como yo, a veces cuando operamos un hígado y tenemos que ver los estudios, la angioresonancia, el escáner, planificar por dónde cortar para no cortar esta arteria, para que no se necrose una parte del órgano. Y en un momento dado parece ser que empezó a decir, para que después digan que hay un Dios justo, amoroso, y no puede ser, este niño tiene que vivir, tiene que crecer, tiene que formar su familia, tener su trabajo. Claro. Y yo sé que no va a poder, este niño se va a morir en pocos días. Wow. Para que después digan que hay un Dios que quiere a todas sus criaturas. Y como una voz interior que le decía, oye, no te equivoques, este niño no va a morir, este niño es una de mis ovejas. Ha venido a la tierra a cumplir su misión y ahora vuelve a mí. Wow. Y dentro de poco vendrán también sus padres y su hermanita y estarán siempre conmigo y su felicidad no tendrá fin. Claro, el cirujano llevaba como 2 días sin dormir porque aparte de su trabajo en el hospital tenía su actividad privada en la que cobraba fortunas y pensaría que estaba, en fin, con una alucinación por tantas horas de falta de sueño. Claro. Y la voz dentro suyo que le decía diciendo, no te equivoques, este niño es una de mis ovejas y viene a mí. La que no sé si vendrá a mí es otra oveja que yo envié a la tierra hace 60 años, lo mismo que tenía el cirujano. Pero esa oveja se perdió en el estudio, en el éxito profesional, en cobrar fortunas por su trabajo, en ser tal vez premio Nobel. Ese sí que no sé si vendrá a mí, esa oveja. Bueno, el caso es que el día siguiente él hizo la cirugía del cirujano y como pensaba, no tenía posibilidad de salir solución. Adelante el niño, claro. El niño, o sea, la única posibilidad hubiera sido un trasplante cardíaco, que tampoco se podía porque tenía HIV y no se le podían dar inmunosupresores. Así que sabía que iba a vivir pocos días más. Pero fue a verlo, lo que nunca hacía tampoco fue a verlo en el posoperatorio. Y cuando llegó a ver al niño, que estaba ahí en la UCI, con tubos por todos lados, en los brazos, en la nariz, y cuando el niño lo vio, abrió los ojos como platos y le dijo, ¿y doctor, lo vio a Jesús? Y en ese momento el cirujano lo entendió. Wow. Y le dijo, sí, niño, sí que lo vi. Eso es el relato. Wow, realmente muy, muy interesante. Desde luego es de ficción, no se sabe. Es una historia en principio ficticia, pero podría ser perfectamente real. Pero es la historia de muchísimos que realmente no conocíamos al Señor y Él buscó la manera de cómo llegar a nosotros para que pudiésemos tener ese encuentro y poder tener realmente esa vida eterna, ¿no? Tú, además de médico, también de cirujano, un estudioso de todo este tema de la anatomía humana, eres también en ese sentido pues un creyente, ¿no? ¿Crees tú que todo este diseño inteligente que puedes ver tú en el cuerpo, más allá de lo que nosotros por lo menos vemos, ¿no? Pues nosotros vemos solamente la parte exterior, ¿crees que por sí mismo podría haber existido como un proceso simple y llanamente evolutivo? ¿Cuál sería tu opinión, Vicente? A corazón abierto, claro, nunca mejor dicho. Es que no solamente cuando uno ve la anatomía del corazón, es que la célula más simple que uno puede imaginar es una obra, es un diseño tan perfecto, tan exacto. Una célula cualquiera es como una fábrica, tiene sus sistemas de transporte de nutrientes, su sitio donde se fabrica tal producto, hay una membrana que lo cubre y que tiene sitios por donde se puede pasar y otros que no. O sea, pensar que eso se formó solo, espontáneamente, sin una dirección, es realmente muy difícil. Yo creo que, como se dice, hay que tener tanta fe para pensar que eso es todo casual y espontáneo, que ya quisiéramos nosotros tener una parte sola de esa fe. Esto probablemente quien más lo difundió fue un señor llamado Michael Behe, que hablaba del diseño inteligente, claro, porque no se puede pensar, es muy difícil, como digo, pensar que esto se formó por sí mismo. Apareciera por sí mismo. Y lo curioso es que hay tantos científicos, que supuestamente gente que se dedica al estudio, a deducir, a escudriñar, en fin, y que
y que siga pensando en que esto es espontáneo es realmente, para mí, difícil de entender. Uh-huh. Claro, no hay forma de probarlo, ¿no? La existencia de un Dios creador y su inexistencia, no hay ninguna forma de probarlo ni una ni otra de las cosas, pero cuando hay tantas evidencias, y yo que en mi campo he visto tantas cosas difíciles de explicar si no es a través de una creación dirigida. Y de un milagro realmente. Para mí es muy, ya digo, para mí es imposible afirmar que no hay un Dios creador. Querido Vicente, muchísimas gracias, de verdad nos quedamos allí con esa reflexión y que evidentemente dejamos ahí para que los propios oyentes saquen también sus conclusiones y que en ese sentido nosotros no nos cabe ninguna duda de que realmente el autor de la vida, nuestro amado Dios, el Señor Jesucristo, es quien nos ha diseñado y somos parte de una acción sublime de Dios. Las delicias de Dios, nos dice la propia Escritura, que así nos ve Él a todos nosotros. Así que gracias por habernos abierto el corazón y por haber hablado de este órgano tan interesante y que hoy hemos aprendido una serie de cosas, doctor Vicente. Así que yo me imagino que será hasta otro momento en que puedas venir nuevamente. Bueno, no sé, no vamos a esperar el próximo cumpleaños, Vamos a intentar a ver de alguna manera que antes puedas venir para que puedas despedirte de tu audiencia y lo que quieras añadir. Esperemos venir antes, seguramente, pastor. Ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias, querido Vicente. El doctor Vicente Herrera, médico cirujano del Hospital Universitario Infanta Cristina en Parra, ha estado con nosotros y nos ha estado hablando del corazón. Nos vamos ya.